Hoy viernes en Giros. Hay que conocer quiénes se enferman y cómo lo hacen para determinar cómo avanza la enfermedad. Revisamos los datos, desde los más pequeños hasta los mayores. Le explicamos cómo se hace el trámite, qué hacer si aún no le responden y cuándo empiezan los depósitos de la ayuda que da el Estado. Hay un proceso que se debe dar poco a poco en el retorno a la nueva normalidad. Se analizan las medidas. Hay cuidados esenciales en el manejo del queso y otros derivados para no correr riesgo y que le duren más. Si quiere hacer negocio, la bisutería es una buena idea. Le explicamos cómo aprender a desarrollar sus creaciones. Inicie su fin de semana con información actualizada para toda la familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días, feliz viernes con la fe y la esperanza de que esto va a pasar y lo que podemos hacer nosotros es darle la mejor información y este es el momento de ayudar. Vea lo que está pasando con esta dueña de apartamentos que al ver que su inquilino se quedó sin trabajo por culpa del coronavirus, ella dijo nada más, págueme el 50%. Doña Mauren es un caso ejemplar. Ella se dio cuenta que su inquilino estaba pasando un mal momento económico por el COVID y tomó una decisión. Debido a la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo, consideré necesario que tenemos que ser un poco solidarios y hablé con ellos y les dije que les podía aceptar el 50% durante 2 o 3 meses, que es lo que más o menos se dice que va a durar la emergencia. Ella reconoce que en este momento de incertidumbre lo más importante es la solidaridad. El inquilino trabajaba en un restaurante y él perdió el trabajo, entonces no tenían la forma cómo pagar la mensualidad totalmente. Entonces yo pensé que antes de que se fueran y que les fuera más difícil, entonces era mejor que yo les colaborara con eso. Su mensaje para las personas que están en problemas con el pago de alquiler es muy claro. Ayudémonos. Seamos solidarios porque de verdad estamos pasando por una situación muy difícil y muy compleja y nosotros los costarricenses toda la vida nos hemos caracterizado por tener un noble corazón, entonces ayudémonos entre todos. Los expertos aseguran que la mejor alternativa es conciliar entre las partes. Tiene primeramente que acercarse al propietario, comunicarle expresamente que ha sufrido una disminución en sus ingresos producto de su jornada laboral disminuida o puede ser incluso que ya ha sido despedido. Si a partir de esta notificación con el inquilino y el propietario se llega a un arreglo, es perfectamente posible que se suspenda el alquiler por al menos 3 meses respecto de esta emergencia. Claramente, este arreglo es un arreglo privado y tiene efecto inmediato. Lamentablemente, en este momento aún no ha sido aprobado el proyecto de ley que regula esta situación, pero entendemos que en los próximos días la Asamblea Legislativa va a aprobar un proyecto que va a definir cuáles son los parámetros para llegar a este acuerdo. Y Roberto y su esposa hacen la feria del agricultor más segura de este país, porque usted solo hace un clic y ellos le llevan las verduras y las frutitas hasta la comodidad de su hogar. Vean, nos están entregando un pedido de una vez para darle trámite. Dice que si nos podemos entregar hoy una leche agria y 4 lechugas. Sin salir de casa y sin filas. Roberto y Helen son los encargados de la feria del agricultor más segura del país, donde usted con un le compra a los productores. Porque nació a raíz de que un primo mío que produce queso en la zona norte del país me dijo que le estaba faltando mucha venta, se le estaba quedando el producto. Y yo le dije, pero ¿por qué no vendéis entonces, ya que están cerrados los comercios por internet? Y me dice, pero ¿cómo? Si yo ni página de Facebook tengo. Con costos tengo un loguillo ahí que me dice en Word. Entonces yo le dije, bueno, te voy a ayudar. Entonces le creamos la página. Cuando empezamos a venderles productos de queso y demás, aparecen otros productores de queso, de leche, de tomate, de lechugas, de tilapias. ¡Supe! Llegó el queso. Natilla. José Miguel, ¿qué me dice, papá? ¿Llegó todo? Todo fresquito. A ver, semiduro, molido, la leche agria. Listo, papá. Señal, ahorita te hago la transferencia. Vale.
cuando nos damos cuenta, empiezan a llegar pedidos, porque la gente ocupa comprar un producto bueno y a un buen precio. Se generó entonces la idea de hacer una feria digital. La feria virtual inicia el viernes, sábado y domingo. Esos días la gente hace sus pedidos. ¡Roberto! ¡Ya llegaron las lechugas! Uno como agricultor, lo que a uno le duele un poco es tener que botar los productos. Y la verdad es que eso, a lo que nos enseñó nuestros abuelos, eso es un pecado. Y entonces, vengo desde San Ramón aquí, la verdad me ha ayudado un montón. El único momento en que Roberto manipula los productos es para montarlos en el carro en que reparten la mercadería. Y para hacerlo se desinfecta bien las manos. Además, el pago se hace por medio de Simpe Móvil, para que no tengan que tocar dinero. Y no se contamina el producto porque no pasa por muchas manos. Solamente el productor, nosotros lo metemos en las bolsitas y listo, se lo enviamos a la gente. Una feria virtual que se convirtió en la más segura del país, donde usted pide desde su computadora y los productos le llegan frescos hasta la puerta de su casa. Hola, muy buenos días y vamos a hacer un repaso por los números oficiales de esta pandemia y precisamente son 686 personas confirmadas contagiadas del COVID-19. Pero ¿cómo se reparte esta cantidad de contagiados? Vemos que hay adultos, 617 personas, adultos mayores 35 y menores 34 niños, jóvenes, que en este tema y en esta cifra es la que vamos a profundizar precisamente el día de hoy. Y está con nosotros la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, con nosotros. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Doctora, y precisamente esa cifra de 34 menores es la que queremos examinar hoy. ¿Qué es lo que nos arroja el hecho de que haya esta cifra, que es muy parecida incluso a la de adultos mayores, que pensaríamos o pensamos en un primer momento que íbamos a tener un número mayor? Bueno, esa cifra está en relación con la proporción de menores de 18 años que ha sido reportada en otros países del mundo. Se dice que en la pandemia por COVID-19, alrededor de un 5 o 6% de las personas que se enferman son personas menores de 18 años. La diferencia con el adulto mayor es que las personas jóvenes, los niños y los adolescentes, tienden a presentar una enfermedad mucho más benigna, mucho menos grave y en su mayoría no van a requerir una hospitalización. Podemos tomar esos 34 casos que vemos en pantalla y efectivamente de esos 34 menores de edad, ninguno ha requerido estar hospitalizado. En tanto que la realidad con las 35 personas mayores, adultas mayores, es diametralmente diferente. De los 34, entonces, ninguno está hospitalizado, todos permanecen en sus hogares. Todos permanecen en sus hogares y se ha desarrollado un sistema de seguimiento telefónico donde en el Hospital Nacional de Niños, una profesional en enfermería en vigilancia epidemiológica los llama todos los días por teléfono para saber cómo están de manera integral. También hay un grupo de médicos de familia que en el CENDEIS se encarga del seguimiento de los más grandecitos, de los que tienen entre 15 y 18 años. Compartimos los datos y efectivamente, gracias a Dios, hasta el día de hoy todos están bien. Ahora, digamos, de todo este examen y seguimiento que han dado ustedes, estos chicos se han contagiado en la casa, en la escuela, en la calle. ¿Qué referencias tienen? Esa es una excelente pregunta. El 100% se han contagiado en su casa. En la casa. En su casa. Y esta es la dinámica de transmisión que se ha visto en los menores de edad. ¿De dónde se enferman los niños y los adolescentes? De sus propios familiares. Entonces, si nosotros pensamos cuál es la mejor manera de protegerlos, es protegiéndonos nosotros mismos, los adultos, para no llevar a casa al virus SARS-CoV-2. Ahora, doctora, en este grupo de 34 chicos, ¿un promedio como de qué edades, digamos, tenemos en este grupo? Bueno, tenemos los más pequeñitos de 1 añito y 2 meses, 1 añito y 3 meses, ninguno menor de 1 año y llegamos hasta los 18 años. En su mayoría,
En su mayoría son niños menores de 15. Menores de 15 años. Sí. ¿Todos los 34 son nacionales o hay también extranjeros? Los 34 son nacionales, los 34 se han contagiado en casa, los 34 están bien, pero sí hay que señalar algunas condiciones especiales que hemos detectado a través del seguimiento telefónico. Algunos la están pasando mal desde la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque en su casa, papá y mamá, a veces los dos, están enfermos también. Y perdieron su trabajo y no tienen una fuente de ingreso. También pues hemos tenido situaciones de que tienen a abuelita o al abuelito internado en un hospital en condición delicada. Entonces es una situación dura la que viven estas familias, sí, claro, porque el niño no está enfermo solito, sino que está inmerso en un contexto familiar de enfermedad. Y cuando se enferman los papás, las cosas se complican. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos? Porque si usted está comentando que efectivamente los padres o el tío, pero que pasó en casa, ¿verdad? El contagio, entonces, ¿cómo se está manejando, digamos, ¿verdad? El cuidado de los adultos contagiados para evitar ese contagio a los pequeños? Sí, ahí yo creo que tenemos que trabajar un poco más en comunicarle a las familias la forma correcta de hacer la cuarentena en casa cuando tenemos un positivo. En eso creo que tal vez el mensaje tiene que clarificarse más, porque es diferente la cuarentena voluntaria que están haciendo la mayoría de los costarricenses y que yo como médico les doy las gracias de todo corazón, a la persona que está en cuarentena porque es un confirmado o es un sospechoso. El confirmado, vamos a poner el caso de estos grupos familiares que hemos detectado donde hay niños, el confirmado idealmente tiene que estar encerrado en un cuarto, sin circular en el resto de la casa. Las cosas que necesita, los alimentos, los elementos para la limpieza de la habitación, las cosas que necesite para entretenerse, las lecturas, etcétera, tienen que pasársele de lejos por una persona del exterior que idealmente tiene que ser un adulto sano, sin factores de riesgo y que tiene que usar algunas medidas de prevención, específicamente una mascarilla quirúrgica. Para alcanzarle las cosas al adulto que tenemos como positivo en su casa. O sea que el manejo tiene que ser totalmente diferente, extremo. Extremo. Es que a veces cuando estamos dentro, quizá como son nuestra familia, se pierde ese aislamiento, ¿verdad? O se subestima, sí, digamos. Se subestima y vamos a ver, esta es una situación muy difícil, ¿verdad? Sí. Porque los que tenemos hijos, cuando llegamos a casa, nuestro impulso inicial es a darles un abrazo y a acercarnos, pero definitivamente en esta circunstancia tenemos que entender que por un tiempo, aún en casa, tenemos que mantener ese distanciamiento entre persona y persona. Esto era muy importante, interesante destacar, ¿verdad? El hecho de que los contagios de los pequeños han sido en casas porque mucha gente tenía la duda de precisamente visitar el hospital y que los chicos se hubieran contagiado en el hospital. ¿Cómo hay que tener ese cuidado si de todas hay que llevarlo para algo al hospital de niños? Ahí quiero yo darles tranquilidad a los padres porque hemos hecho un trabajo, y digo hemos porque es un equipo enorme de personas el que ha trabajado para prácticamente generar 2 hospitales adentro de un hospital. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una separación física y funcional, porque no solo son los espacios, son también las personas, para que haya un área del Hospital Nacional de Niños que es exclusivamente respiratoria, a donde llegan los niños eventualmente sospechosos de COVID-19, y otra área que es como un santuario. Esta área es no respiratoria. Ahí no entra nadie que tenga ni moquitos, ni tos, ni fiebre. En esa otra área, y cuando digo nadie, es ni personal de salud, ni padres de familia, ni pacientes, ni las personas que hacen el mantenimiento del hospital. Todas las personas de esa área son personas libres de síntomas respiratorios. Entonces,
Qué dicha que usted me hace esa pregunta, porque estamos muy preocupados porque algunas consultas, como la consulta de hematología, donde van los niños con leucemia, correcto, están detectando que en estos días de cuarentena hemos tenido muy pocos casos. Claro. Y eso no es buena noticia, porque esos casos deben estar en su casa con padres que están temerosos de buscar atención médica. Entonces, recordemos que la salud implica muchas cosas, no solo el COVID, hay otras enfermedades que se están presentando también de manera paralela y que requieren atención. Hay que darle seguimiento y hay que ir, pero con toda la seguridad del caso, entonces eso es tranquilidad para los padres. Ahora, una de las preguntas que surge también es, ¿cuál es el cuidado de los niños, sobre todo los más chiquitines que están contagiados en casa, verdad? Porque en el caso de ellos, aislados en un cuarto, es complicado. ¿Cómo se da el manejo e incluso cómo se da el interrogatorio o el seguimiento diario que hacen los expertos en los hogares? Sí, hay varias cosas a las que les damos seguimiento y son cosas muy generales. La primera es el cerciorarnos de que se les esté controlando la temperatura corporal, que en casa haya un termómetro, porque recordemos que no podemos reportarlo como sensación de que está con calentura, que está calientito. No, necesitamos tomar la temperatura, se chequea diariamente que el niño tenga o no tenga fiebre, se chequea diariamente la alimentación, cómo está comiendo, se chequea algo que es importantísimo en el niño, que es la actividad en el juego, el interés en jugar, en estar alegre, en interactuar adecuadamente. Se chequea también que no tenga síntomas respiratorios. ¿Qué quiere decir? Tos, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Cuando tenemos casos de fiebre persistente o síntomas respiratorios, sí les pedimos a los padres que acudan al hospital, porque ya el niño dejó de ser un caso leve, que son los que pueden manejarse en casa, y se convirtió en un caso moderado, y los casos moderados requieren atención hospitalaria. Ahora, doctora, en esos casos de los que permanecen en casa, ¿se les da algún tipo de medicina o absolutamente nada? En Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social puso a disposición de los niños y de los adultos confirmados un medicamento que se llama hidroxicloroquina, correcto, que es un antimalárico, que es un viejo conocido. Se ha usado por muchos años para muchas cosas y hasta donde sabemos tiene algunas propiedades para evitar que el virus entre en las células respiratorias y también disminuye la contagiosidad de la persona que está enferma. La evidencia científica que se tiene para el uso de la hidroxicloroquina es una evidencia científica incipiente. ¿Qué quiere decir? No tenemos todas las pruebas como quisiéramos. Por esa razón, a los padres se les presenta como una opción, explicándoles esto que le estoy explicando yo a usted, que podemos usar ese medicamento, le explicamos los efectos adversos que puede tener, le explicamos que la evidencia científica aún necesita madurar más, pero que si desea se lo podemos prescribir. En ese contexto, hay padres que nos han dicho que sí, que desean darlo, y hay padres que prefieren no administrar. O sea, es autorizado por los padres. Es autorizado por con la los supervisión padres. De los médicos. Es correcto, es con un consentimiento. Correcto. Ahora, ¿la prueba de los pequeños es exactamente la misma de los adultos para confirmar el positivo? Sí, la prueba es exactamente la misma, ¿verdad? Es una reacción en cadena de polimerasa, ya todos entendemos muy bien eso. Es una prueba que sirve para detectar algunos genes del virus. Es la misma de los adultos, solo que a veces la obtenemos de una manera diferente. En los niños menores de 5 años, lo que hacemos es que introducimos una manguerita flexible a través de la nariz y hacemos lo que se llama el aspirado nasofaríngeo. En los mayores de 5 años lo hacemos igual que los adultos, con un palito que tiene un dacrón, al final un hisopo de dacrón, y con eso obtenemos una parte de las secreciones que están en la parte posterior de la nasofaringe. Doctora, para confirmar el contagio, ¿se hacen 2 pruebas o una prueba? Si sale negativo, digamos, ¿ya quedó negativo o hacen una siguiente para confirmar? Sí. No, para confirmar el contagio se hace una prueba y con una prueba ya se considera confirmado siempre y cuando existan los otros elementos. Los otros elementos son 2.
Uno, la clínica, es un niño que está resfriado, para efectos prácticos, Exacto, así es, exacto. resfriado, pero que además, ese es solo uno, no todos los resfriados tienen COVID, gracias a Dios. Claro. Tiene que existir el segundo elemento, que es el nexo epidemiológico. Ese niño resfriado tiene al papá enfermo, tiene a la mamá enferma, tiene a su abuelita enferma o tuvo contacto con una persona viajera internacional en los últimos 14 días. Esos son el nexo epidemiológico que tenemos en este momento. Para dar el alta, que es diferente, eso es muy importante. ¿verdad? Nosotros los llamamos por teléfono los 14 días completos, pero a veces cuando llamamos al día 15, ¿verdad? Después de que ya les hicieron la prueba, nos dan la noticia, viera que le siguió saliendo positiva. Sí, eso puede suceder. Entonces, no se da el alta. Si al día 15 la prueba sigue saliendo positiva, se le da seguimiento una semana más. Y a la semana siguiente se vuelve a tomar la prueba. Si a la semana siguiente la prueba sale negativa, se repite una segunda. Aquí, ¿en cuánto tiempo de 48 horas. Okay. Entre la primera y la segunda, 48 horas. Ahora, doctora, el promedio de los niños, digamos, que ya han salido avante, ¿cuánto ha sido el promedio de estar con todos a los 14, 15 días, digamos, han sido dados de alta o cuál ha sido el comportamiento? No, del grupito pequeñito que llevamos, ¿verdad? De estos 34 menores de edad, alrededor del 80% a los 14 días ya han estado negativos, pero hay un 20% que a los 14 días todavía el examen le sale positivo y tenemos que prolongar el seguimiento un poquito más. Es importante decir, doña Patricia, que este es un virus que estamos apenas conociendo y aprendemos de él todos los días. Claro. Este es un elemento, por ejemplo, este hecho de los positivos prolongados, es un elemento que estamos conociendo, nos hemos dado a la tarea de estudiar. Y hay países donde se han reportado personas que incluso 39 días después del inicio de los síntomas siguen saliendo positivos. 39. Entonces, bueno, por eso en Costa Rica, yo creo que gracias al equipo de salud que tenemos, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense, el Seguro Social, el seguimiento de estos pacientes ha sido estrictísimo. Y yo le diría excelente. Totalmente. Porque vamos detrás de cada paciente, vamos detrás de cada contacto y vamos haciendo un trazado muy estricto sobre su posibilidad de contagiosidad y cuándo de manera responsable y segura ya se puede levantar la cuarentena. Doctora, el menorcito o la menorcita de 1 año que se contagió, digamos, ¿verdad? Que de repente llama poderosamente la atención, bueno, en el país, porque fue el menor o la menor, ¿cuánto tiempo aproximadamente duró con el COVID? Son dos. Dos son de un año. Dos de un poquito más de 1 año. Uno de 1 año y 3, otro de 1 año y 6. Una a los 14 días ya estaba negativa. De alta. Y el otro es más reciente y todavía lo tenemos en seguimiento. Tiene menos de 14 días. Ah, bueno, ok. Entonces ha transcurrido bien para ambos. Ha transcurrido bien para ambos. Gracias a Dios. Ahora, hay muchos padres de familia en ese momento preguntando, ¿verdad? ¿En qué momento o con qué síntomas verdaderamente cuando son pequeños es que deben de ir a consultar si efectivamente o hacerse la prueba del COVID? Bueno, miren, yo les diría que hay que ir a consultar porque la decisión de hacer o no la prueba del COVID es una decisión médica, ¿verdad? No es una decisión personal y tenemos que decirlo así. Los médicos tienen que hacer la parte más importante en el quehacer médico, que es que hay que hacer una buena historia clínica a los papás para determinar si efectivamente es pertinente hacer la prueba o no. Los padres tienen que consultar por las mismas razones de siempre. Si tienen un niño menor de 1 mes que tienen fiebre, a esos tienen que consultar siempre. Los menores de 1 mes que tienen fiebre es una emergencia. Es una emergencia. Es una emergencia. Okay. Hay que ir al hospital siempre. Eso que quede clarísimo. Eso que quede clarísimo. Entre el mes y los 3 meses, si hay fiebre o síntomas que a los padres los preocupan, consulten siempre también. Okay. Ese periodo de la vida pediátrica se llama el periodo gris y es un periodo peligrosillo.
Cuando un padre tiene una duda, mejor consulte. Claro. En los niños más grandecitos, en los lactantes, ¿verdad? En los niños menores de 1 año, en los niños más grandecitos, si el niño tiene fiebre persistente por más de 48 horas, si rechaza el alimento, si no juega o si tiene alguna alteración en su modo usual de conducta, en esa situación hay que consultar. Ahora, nos está haciendo una consulta una televidente y nos dice que tiene una niña de 1 año y 3 meses. Le tocan ya las vacunas, el cuadro de vacunas ahora en mayo, pero por supuesto está preocupada de saber si efectivamente la lleva o no porque le preocupa un contagio. Claro. Qué dicha que hace esa pregunta, porque una de las cosas importantes que queremos es que los niños no se nos queden sin las vacunas, porque entonces vamos a tener lo que se llama una segunda ola, donde se nos mezclan casos de COVID con casos de enfermedades prevenibles por vacunación. A esta televidente que nos está escuchando, por favor, llévela a la vacuna. En los vacunatorios estamos tomando precauciones. ¿Para qué? Para que se mantenga la distancia entre persona y persona, para que la persona que le coloque su vacuna esté utilizando medidas de prevención, para que usted encuentre en cualquier sitio un lugar adecuado donde lavarse las manos o donde hacerse la higiene con solución alcohólica. Entonces, la recomendación clara, hay que vacunar. Incluso en pocos días ya se va a iniciar la campaña de vacunación contra influenza y se van a dar las indicaciones para que esto se haga con las condiciones óptimas de seguridad. Excelente. Ahora, el caso de las familias sanas, examinémoslas, doctora, porque de repente también hay mucha confianza al respecto, ¿verdad? Entonces, vemos quizá a padres de familia con niños afuera, que si tienen que hacer una visita al supermercado, de hecho en muchos supermercados ya no los están dejando entrar, pero en otros sí, en otros establecimientos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación al respecto, verdad? Porque uno dice, bueno, es que los niños son niños y al final no va a haber mucho problema después, pero ¿cómo protegerlos? Sí, yo creo aquí que yo quisiera subrayar esta oración que voy a decir. No podemos ignorar que en el mundo hay niños que han muerto por COVID-19. No podemos ignorar eso. Cierto que las cifras muestran que la mayoría tiene una enfermedad leve, pero hay niños que han fallecido por esto. Y es una enfermedad terrible en el niño que fallece porque empieza como una enfermedad leve. Usualmente con fiebre, un poco de tos, rinorrea, y a la semana, en la segunda semana de la enfermedad, empiezan a presentar dificultad respiratoria. Cuando el niño acude al hospital, usualmente pues se hace una radiografía de tórax y la radiografía muestra neumonías muy extensas que en algunos casos, en términos de horas, producen lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio, una enfermedad inflamatoria sistémica grave, tenemos problemas de corazón, tenemos problemas de riñón y esto conduce finalmente a la muerte. Entonces, no ignoremos que eso puede pasar. En los hospitales tenemos la obligación que prepararnos para esa eventualidad de atender y tratar de salvarles la vida a los niños graves. No podemos decir que no existen niños graves en el mundo porque claro que los hay y tenemos que protegerlos, esa es nuestra obligación. Y para la gente que está saliendo a trabajar y que tiene contacto por sus diversas ocupaciones, ¿verdad? O diferentes ocupaciones, que tiene contacto con mucha gente y sale a diario y llega a la casa y tiene niños, también el hecho de entrar a la zona segura nos hace bajar la guardia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación al respecto? Bueno, yo aquí me atrevo a hacer una recomendación doméstica, pero es que todas las familias tienen que tener lo que se llama una zona tibia, les decimos en los hospitales. Zona tibia. En los hospitales se llama zona tibia, que es el sitio donde las personas se quitan y se ponen los equipos de protección personal, así se llama en el hospital. Vamos a adaptarlas a nivel de todas las casas de los costarricenses. Un pedacito en la entrada de la casa donde tenemos agua, jabón, servilletas de papel, alcohol en gel, un par de zapatos que no sale, que es el par de zapatos de estar adentro. Las chancletillas de adentro. Las chancletillas de estar adentro de la casa. Cuando venimos de fuera, vamos a tener un ritual en esa zona tibia,
que consiste en que dejamos ahí las cosas que traemos de fuera, nos lavamos las manos con acuciosidad, nos cambiamos los zapatos, higienizamos aquellas cosas que vamos a requerir entrar a la casa. Insisto aquí en algo muy importante, el teléfono celular y las llaves. Vamos a pasarles una toallita con alcohol al teléfono celular y a las llaves, y ya después de eso hacemos un nuevo lavado de manos y podemos entrar a saludar a nuestra familia, propiciando adentro de la familia este distanciamiento entre persona y persona. Yo sé que nos morimos por darles un abrazo, pero si podemos evitarlo, pues se hace una exhortativa a que se evite. Ahora, ¿qué pasa con el contacto, por ejemplo, de los nietos, abuelos, verdad, en esta dinámica, incluso con los hijos? Sí, esta es una mezcla que también ha sido reportada, es muy peligrosa. La mezcla entre niños y personas mayores de edad. ¿Por qué? Porque las personas mayores de edad son las más vulnerables en esta pandemia. Es donde se ha concentrado la mayor cantidad de mortalidad. Así es. Los niños, por otro lado, aunque algunos tienen problemas serios, en su mayoría tienen una enfermedad leve y muchos son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? No tienen nada y tienen al virus viviendo ahí en su naricita. Entonces, hay una recomendación de que evitemos mezclar viejitos y chiquitos. Si es posible, porque no en todas las familias se puede, pero si es posible, las personas adultas mayores deben estar en un lugar separado de donde tenemos personas menores de edad. Cuando no es posible, porque claro que todas las familias vivimos en la misma casa y no hay posibilidades, se debe tener una cuarentena especialmente estricta con ambos grupos. Es decir, no salen los viejitos y tampoco salen los chiquitos. ¿Para qué? Sobre todo para protección de las personas mayores de edad. Bien, ahora los padres están preocupados y consultando, doctora, si hay que tener algún cuidado con los juguetes, porque es obvio que todos los chiquillos o los más pequeñitos se llevan todo a la boca. ¿Cómo manejarlo en casa? Bueno, los juguetes en realidad con las medidas normales de higiene, ¿verdad? Recordemos que si en casa no tenemos ninguna persona enferma, básicamente los cuidados normales, recuerden que siempre los pediatras insistimos en que los juguetes tienen que ser lavables, que los juguetes tienen que colocarse en sitios aireados, que los padres tienen que vigilar a los niños siempre y cuando están jugando particularmente, pues para ver que el juguete no tenga partes pequeñas o que el niño no vaya a ingerir alguna sustancia que no tiene que ingerir. Ahora, doctora, usted se refirió ahora precisamente a cómo podría complicarse la enfermedad, el COVID-19 en un pequeño y que no quisiéramos que le suceda a nadie, ¿verdad? Y gracias a Dios todos los nuestros han permanecido en sus casas, pero sabemos que en el mundo han muerto algunos y sabemos también que de alguna manera eran niños sanos, ¿verdad? Entonces, no hubo complicaciones, es decir, cualquier persona sana, hasta en el caso de los niños, podría complicarse de esa manera. ¿Qué reportes hay al respecto? Sí, bueno, los reportes que existen, también siendo honesta científicamente, nuevo, es que el mayor riesgo en niños se da en niños con factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, niños que tienen cardiopatías congénitas, niños que tienen enfermedad pulmonar crónica, que reciben oxigenoterapia, niños con parálisis cerebral infantil o niños con inmunosupresión, que quiere decir que nacieron con un defecto del sistema de defensas o que toman medicamentos que bajan las defensas para controlar alguna otra enfermedad. Esa es y los menores de 1 año también. Ese es el otro factor de riesgo. Ese es el grupo principal. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que de este virus todavía no lo sabemos todo. Claro. Y hemos tenido niños sin factores de riesgo, así como adultos sin factores de riesgo, que han tenido una progresión rápida a la enfermedad grave y crítica y que han fallecido. Entonces, la medicina no es una ciencia exacta. Lamentablemente, siempre hay excepciones y es por eso que las medidas de precaución las tenemos que tomar todos y siempre. Son indispensables. Ahora, hablamos mucho de cuando los padres son los que están contagiados, cómo no hacer, ¿verdad?, para que sigan contagiando a los pequeños, que por lo que estamos hablando, pues ha sido casi que el común denominador en el caso de los pequeños.
¿Qué pasa cuando el pequeño es el que está contagiado, verdad? Y en casa no hay más. ¿Cuál debería ser el cuidado de los padres, digamos, para ellos no contagiarse? Bueno, esa circunstancia aquí no ha sucedido. No se ha dado. No, y usualmente no es esa la dinámica de transmisión. Realmente somos los padres. Sí, es al revés. Pero bueno, digamos que exista un caso fortuito en que a un padre le toque cuidar a un niño que es positivo. Y en ese caso, doctora, perdón, ¿son papá y mamá la mayoría o es que es uno de los dos? No, son papá y mamá la mayoría. Papá y mamá, sí, ok. Papá y mamá la mayoría. Sí, en el caso fortuito, ya le digo que Ajá, no que es lo usual, pero como la medicina no es una ciencia exacta, podría darse, pues lo que se hace es darle el cuidado al niño con las medidas de precaución. Entonces, recordemos que el mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 es básicamente a través de gotitas de secreciones que salen de nuestra boca, de nuestra nariz o de nuestros ojos, lágrimas, moco o saliva, y esas gotitas infectan a la persona que está a menos de 1,8 metros de distancia. Usted y yo en este momento estamos respetando los 6 pies de distancia entre una y otra y es lo correcto de hacer. Así debería ser en casa. Sin embargo, a veces en casa esto no es posible y menos con un niño. Correcto. En ese caso, lo que se recomienda es que el adulto tiene que utilizar una mascarilla quirúrgica. Y cuando hablo de una mascarilla quirúrgica, es una mascarilla que brinda un estándar alto de protección. Recordemos que existen también las mascarillas no médicas, que en Costa Rica el que las desea usar las puede usar, pero este no es el escenario. Estamos hablando de una mascarilla quirúrgica que idealmente tiene que usar el padre. El uso de la mascarilla quirúrgica en los niños es difícil, porque de hecho en los menores de 2 años no se recomienda porque es imposible que el niño use una mascarilla quirúrgica y no se la toque. Claro. Vamos a decir la verdad, la mascarilla quirúrgica es incómoda. Hay que tener disciplina, fortaleza, método para colocársela bien, para evitar estársela tocando, para descartarla apropiadamente. Entonces, en esta situación, que ya le digo, es improbable, pero si tuviéramos un niño positivo al cuidado de un cuidador sano, el cuidador sano debe utilizar mascarilla quirúrgica y debe lavarse las manos con agua y jabón de manera recurrente, evitar el contacto físico con besos y abrazos en lo posible y pues practicar todas las otras medidas de higiene de superficies que hemos hablado. Esto es interesante porque a veces la gente piensa que el COVID-19 es un virus inmortal. No, gracias a Dios no. Ya sabemos que se muere, que logramos limpiarlo con limpiadores muy sencillos. Entonces, si aplicamos en casa el higiene de superficies, esta es una seguridad adicional. Vea usted esta pregunta, doctora, porque puede ser la pregunta de muchas mujeres en este momento. Nos dice una señora, yo soy una mamá sola, ¿verdad? Tengo una niña de 3 años y no tengo con quién dejarla. Tengo que salir a hacer ciertos mandados, entonces surge, ¿qué hago? ¿Me la llevo conmigo o la dejo con un vecino? Pero no sé tampoco si los vecinos están bien, qué cuidados están teniendo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver. Son situaciones difíciles y yo le voy a decir también una opinión personal, no es una opinión basada en la ciencia, pero es una opinión basada en mi experiencia. Cuando se dan estas situaciones, mi respuesta a las personas es valore el número de contactos que se generan en uno y en otro escenario. Vamos con esta señora. Esta señora es una madre solita, tiene que salir a hacer un mandado y el mandado es inevitable, primera pregunta, porque aquí nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que podemos prescindir, ¿verdad? Sí. ¿Es inevitable? Bueno, resulta ser inevitable. Tiene que ir a la farmacia a comprar un medicamento, ¿verdad? Y no tiene posibilidades de que le hagan una entrega. Bueno, ¿verdad? Sí. Por eso le digo, es inevitable. En ese caso, piense, si lleva a su niña al establecimiento donde usted quiera ir, llámese una farmacia, llámese un supermercado, ¿cuántos contactos con personas se van a generar ahí? Si le pide a su vecina el favor de que le cuide a su niña por un ratito mientras hace el mandado que tiene que hacer,
cuántos contactos con personas se van a generar ahí. Sí. Y hagan la aritmética, es muy sencilla. La respuesta correcta es donde haya menos contactos. Uy, y más controlado además. Y más controlado. Hay otros elementos que nos pueden ayudar a decidir también. Recordemos que el contagio se da más en espacios cerrados. Cuando vamos a tener un contacto en un espacio abierto, las posibilidades son menores, entendiendo el mecanismo de transmisión. Entonces, algunas veces si la mamá dice, yo tengo que ir a comprar un determinado insumo y prefiero irlo a hacer a una ventanita de una pulpería que me queda cerca de la casa en vez de ir al supermercado. Y meterme en el súper. Exacto, pues la lógica es correcta. Queda totalmente claro. Ahora, se han reportado y se ha hablado de enrojecimiento en los piecitos o sarpullidos en la piel. ¿Se genera alguna injerencia, digamos, en lo que se refiere al COVID-19? ¿Podría ser eventualmente un síntoma? Sí, esto es muy interesante. Diferentes dermatólogos a lo largo de todo el mundo y los dermatólogos costarricenses también hicieron un reporte en días recientes de que el COVID-19 da algunas manifestaciones dermatológicas muy particulares. No son brotes comunes y corrientes, son algunas lesiones dermatológicas que recuerdan lo que los inmunólogos llamamos una vasculitis, que son como lesiones moradas o petequiales, ¿verdad? Muy particulares, que le voy a decir, el COVID-19 en eso se está portando muy parecido a otros virus, porque hay otros virus que también hacen lo eso. presentan. Sí, efectivamente es un tema que estamos estudiando, estamos leyendo, hay muchos reportes muy interesantes. No pareciera ser en este momento uno de los síntomas pivote para el diagnóstico de la enfermedad, pero existen. Tenemos que profundizar más y probablemente alertar a la población de cómo lucen esas lesiones y que ante la presencia de esas lesiones, por favor, busquen atención médica. Doctora, como siempre, ha sido un placer conversar con usted. De verdad que muchísimas gracias por sacar el ratito en esta agenda tan ocupada y exhaustiva que tienen en estos días ustedes. Y en buena hora nuestros chicos están bien controlados en el día a día. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día dentro de todas las ocupaciones de hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Ítalo. Alrededor de 490,000 personas han tramitado el bono Proteger. Algunos ya les llegó la platita, otros están esperando y otros no saben por dónde arrancar. Hoy tenemos el honor de tener a Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Bienvenido, Juan Luis. Muchísimas gracias por la invitación. ¿A quiénes se le está entregando ya esta ayuda? Sí, ya esta ayuda se está entregando a las primeras personas que habían llenado el formulario. Como dijiste, ya 490,000 personas han llenado de forma completa y con toda la documentación el formulario y hemos empezado a entregar las primeras 33,000 transferencias que van dirigidas a atender a población que ha quedado desempleada, que ha tenido una suspensión de contrato laboral, que ha tenido una reducción de jornada o que son trabajadores y trabajadoras independientes e informales que han visto reducidos sus ingresos. ¿Cuánto están durando una vez que uno hace el trámite? Sí, una vez que se llena el formulario, en alrededor de 10 días les llega el mensaje de que esto está en análisis. Es mucha la afluencia de solicitudes que hemos tenido y hemos entonces tenido que además hacer un uso de los recursos que hasta ahora estaban disponibles. Hicimos una ingeniería para tomar algunos recursos que estaban en las instituciones, son 16,000 millones que hemos podido asignar ya a esas primeras 33,000 solicitudes. No obstante, estamos a la espera de que quizás en las próximas horas la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto extraordinario en segundo debate que nos permitirá tener 150,000 millones adicionales que nos permitiría cubrir un grupo de 400,000 solicitudes más. Sería una gran salvada, como dice uno. ¿Cómo priorizan en las personas que les llega ese bono o una vez que llenan, ahí les van mandando como las solicitudes? Esto es muy importante. El enviar el formulario es el primero de los pasos. Posteriormente pasamos a un proceso de análisis. Ese proceso de análisis nos comprueba de que efectivamente los requisitos están completos, pero de que calza dentro de una de esas categorías, o bien de que se excluye de los grupos que no son beneficiarios del bono Proteger. Por ejemplo, ¿quiénes no son beneficiarios del bono Proteger? No son beneficiarios aquellas personas que tienen en este momento una jornada de 100%.
No son beneficiarios aquellas personas que tienen una pensión, tampoco aquellas personas que tienen transferencias de programas sociales del Estado por 50.000 colones o más, tampoco a las personas que son funcionarias públicas. Entonces lo primero que hacemos es que verificamos esos requisitos, y tampoco las personas menores de 15 años. Ahora bien, verificamos esos requisitos y posteriormente se prioriza en razón de varios criterios. Uno, el tipo de afectación que tiene la persona. Es decir, aquellas personas que lo han perdido todo en este momento, que han sido despedidas, que tienen una reducción de más de 75% de su jornada, que tienen un contrato suspendido, esas van de primero, porque son familias que en este momento se han quedado sin el ingreso para atender sus necesidades. Y valoramos también otras condiciones, por ejemplo, si es una persona adulta mayor, si es jefatura de hogar, si efectivamente también es una persona que tiene una discapacidad. Y con además los niveles de ingresos restantes hacemos la priorización y distribuimos el número de las disponibles de forma proporcional a las solicitudes que nos ha llegado por provincia, de tal manera que en todo el territorio nacional esté llegando el bono proteger. Tenemos una televidente, se llama Doña Sonia. Doña Sonia es jefa de hogar, ella llenó el formulario un Viernes Santo y de ahí al día de hoy pues no sabe y dice que está en análisis. Doña Sonia, si a usted le ha llegado el mensaje de que está en análisis, no se preocupe, no es que su solicitud ya fue rechazada, no, es que todavía está pendiente de que terminemos el proceso de revisión de los requisitos que se hace de forma automatizada, pero también está pendiente de que lleguen los nuevos recursos que nos van a permitir a nosotros brindarle a un grupo de personas que decimos esperamos que sean unos 400.000 solicitudes más el beneficio. Así que usted lo que debe esperar es un mensaje de que se le ha aprobado o bien de que se le ha rechazado, en cuyo caso le explicaríamos las razones. Ahora vea el caso de esta teledecente, doña Maribel. Maribel la mandaron a la casa, ella trabaja en limpieza y el patrono no le quiso dar ninguna carta, entonces no sabe si ella puede aplicar este bono. Sí, doña Isabel, en realidad si usted tenía esa condición, lo que también corresponde es que usted haga valer sus derechos laborales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Obviamente hay un número para que usted pueda poner ese tipo de denuncias, pero no se preocupe, llénelo en este caso como una trabajadora independiente, de tal forma que no se quede usted sin la protección en este momento, que sin duda ahora en su casa usted está requiriendo estos recursos. Ahora, ¿cómo definen estos montos? Sí, es muy importante. Hay dos montos para los beneficiarios del bono proteger. Hay un monto de 125.000 colones que aplica a quienes han sido despedidos, a quienes se les ha suspendido el contrato de trabajo o a quienes se les ha reducido la jornada laboral por más de un 50%. También para trabajadores independientes e informales que han sido afectados en esta emergencia del COVID, que es algo importante. Todas estas afectaciones laborales tienen que haberse dado en el marco de la emergencia. Ahora bien, ¿quiénes reciben 62.500 colones? Reciben 62.500 aquellas personas que tienen una reducción de jornada igual o menor al 50% de la jornada que tenían previo a la emergencia. Don Juan Luis, vea esta televidente, al esposo lo despidieron un mes antes de que empezara esta pandemia. ¿Puede entrar en este bono? No, este caso no podría ingresar. Aquí es importante recalcar lo que decíamos. Aquí tiene que haber un vínculo muy bien establecido entre la afectación laboral de la persona y la emergencia. Este es un caso de este señor de alguna situación distinta a la emergencia, en cuyo caso estaba en una situación de desempleo previo a que se diera el COVID-19 y se detectara en nuestro país. Así que, desgraciadamente, en este caso no podría aplicar al al bono proteger, perdón. Don Juan Luis, ¿qué pueden hacer esas personas que sí tienen un ingreso, pero no les está alcanzando para pagar el alquiler de la casa mes a mes? Bueno, si esa reducción de ingreso que han tenido está relacionada con efectivamente un cambio de situación laboral, pues puede aplicar al bono proteger. Obviamente tendrá que tener 3 requisitos a mano de previo a hacer el llenado del formulario. El primero de ellos es que tenga el documento de identidad, sea la cédula o bien el DIMEX, para esas personas que tienen su situación migratoria regularizada en el país. El segundo de ellos es que va a tener que tener la cuenta IBAN, es una cuenta en colones activa que es el número que tienen todas las cuentas del Sistema Financiero Nacional. También cooperativas y también mutuales usan ese mismo número. Si no lo tiene, ahí mismo en el llenado del formulario
puede solicitar la apertura de una cuenta, con lo cual decimos no tienen que ir en este momento a la agencia a solicitar la apertura de las cuentas. Pero el tercer requisito tiene que ver con que tiene que tener un documento que compruebe el cambio de la situación laboral. Es decir, si se redujeron los ingresos porque se fue despedida, se redujo la jornada o bien se suspendió el contrato laboral, la carta del patrono. En el caso de quienes son independientes o informales y no tienen un documento que compruebe esto, lo que utilizamos es la declaración jurada. La declaración jurada es un texto que les va a aparecer en el llenado del formulario que tienen que transcribir a mano y firmarlo con lapicero, tomarle una foto y volverlo a subir a la página web proteger.go.cr, que nos permite tener claridad de que la situación es comprobable a razón de la responsabilidad que asume la persona de la información que nos da. Ve el caso de doña Marielos que nos está describiendo en este momento. El esposo o el ex esposo se quedó sin trabajo y no puede pagarle la pensión hace un mes. Los dos llenaron el bono, pero no han tenido respuesta todavía. Bueno, les pedimos un poquito de comprensión porque en este momento estamos a la espera de recursos adicionales, pero efectivamente si ambos tuvieron una afectación laboral, tanto el ex esposo como ella, pueden aplicar a este beneficio que se ha generado justo para atender ese tipo de situaciones en medio de esta emergencia. Dice una señora que la hija recibe una beca de 30.000 colones. ¿Puede aplicar este bono? Eso es importante. Hay familias que tienen a un niño, por ejemplo, o niña en preescolar o en primaria y reciben 18.000 colones de transferencia monetaria del programa Crecemos. O tienen a ese niño en preescolar y tienen a una muchacha en el colegio. Entonces reciben 18.000 por el niño de primaria, 30.000 por el que está en el colegio y eso suma 48.000 colones. Quiere decir que está por debajo del monto que hemos establecido de límite de las transferencias que hace el Estado. Quiere decir que es por debajo de 50.000 colones. Si ya tuviera transferencias de los programas sociales por 50.000 o más no puede aplicar, pero en el caso de ella sí podría aplicar. En el caso de las personas que han llenado el formulario, pero también su condición cambió, ¿puede volver a llenar el formulario? Esto es muy importante. Justo hace 3 días habilitamos en la misma página proteger.go.cr, en el menú que se van a encontrar en la esquina superior derecha, 4 opciones. En esas 4 opciones viene información general, preguntas frecuentes, llenado de formulario, pero hay una nueva opción que dice actualizar expediente. Entonces, cuando ha cambiado la situación laboral de la persona, lo que debe es entrar ahí. A partir del número de cédula, va a pedir que se le envíe una clave que le llegará ya sea al número de teléfono o al correo que nos había consignado en el formulario. Ahí, entrando ya, lo que puede hacer es el cambio de la cuenta bancaria, puede hacer el cambio de su situación laboral o del tipo de afectación que ha tenido, puede también darse de baja. Y aquí quiero mencionar algo. Hay personas que nos han dicho, mire, yo efectivamente tenía una reducción de jornada, pero ya el patrón me dijo que volviese tiempo completo y ya no necesito del bono. Bueno, ahí mismo puede darse de baja en su solicitud y esto es muy importante porque además es un ejercicio de responsabilidad. Hacer conciencia, Juan Luis. Efectivamente, cuando estamos frente al llenado de ese formulario, hay que hacerse la pregunta clara de si efectivamente la persona y la familia necesitan esos recursos. Cada formulario que es aprobado, nosotros tenemos claridad de que va a atender necesidades del hogar, pero lo cierto es que consume recursos que son escasos. Entonces, si la persona no necesita, si la persona puede atender sus necesidades con los recursos que está recibiendo, no lo haga, deje el espacio a alguien más que sí en este momento está teniendo una afectación total y que necesita de la atención. Es no quitarle ese recurso, esa platita a familias que la están necesitando y que están esperando a que le caiga ese bono. Así es, todos sistemáticamente en esta situación estamos siendo afectados de distintas maneras, pero hay quienes la están pasando más dura, hay quienes realmente la ven difícil todos los días para llevar comida a la mesa de sus hogares. Entonces sí, un ejercicio de responsabilidad, de solidaridad es el que le pedimos a la población. ¿Cuándo se van a empezar a acreditar estos depósitos, don Juan Luis? Sí, los primeros 33.000 ya están siendo acreditados, están siendo depositados en las cuentas de las personas a las que les ha llegado un mensaje de que efectivamente ha sido aprobado. El resto estará ya siendo depositado a partir del ingreso de los recursos que esperamos sea a más tardar en los primeros días de mayo. Yo sé que son más de 490.000 solicitudes
y esas personas que les sale ese mensajito están en estudio, más o menos a buen cubero, ¿cuánto pueden esperar esa platita? Sí, una resolución final estaría siendo informada para las personas que han ido llenando el formulario en los primeros días de mayo, porque es ahí cuando vamos a tener los recursos. No queremos decirle a la gente, ya está aprobado, pero todavía no tenemos la plata. No, por eso es que les hemos estado enviando mensajes seguidos de que la solicitud sigue en análisis, justo para que la gente no se desespere, que sepa que todavía estamos pendientes de tomar la decisión final, obviamente en razón de la plata que tengamos disponible en las instituciones. Estamos hablando que es un trabajo de hormiga de parte de todos. Aquí todos necesitan vivir y todos necesitan comer también. Don Juan Luis. Así es, nuestro objetivo es que lleguemos todos bien al otro lado de la curva del COVID. Eso implica primero atender las recomendaciones sanitarias, pero también echar mano de todos los recursos institucionales que hayan para garantizarle a la gente la tranquilidad de que pueden llevar alimentos a sus hogares. Don Juan Luis Bermúdez, le agradezco mucho. Para servirles. Gracias por su trabajo también. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga. Patricia. Bueno, ya saben ustedes todo lo que hemos hablado alrededor del uso de la mascarilla y lo cierto es que si usted quiere estar más seguro y utilizar la mascarilla, lo puede hacer. Hoy nos dimos la tarea de hacer un experimento precisamente para mostrarle aquí cuál podría ser la más recomendable y verdaderamente cómo podría ir la calidad versus precio. Veamos. En las calles los ticos se las ingenian para obtener la mejor mascarilla para evitar el COVID. Existen de todo tipo de formas y colores. Pero ¿estamos conscientes cuál es la que mejor funciona? Las que son caseras, de telas comunes y corrientes, con capacidad de filtración muy bajas. De ahí pasamos a lo que son las que tienen certificaciones quirúrgicas de materiales no tejidos. Y pasamos ya a las que tienen parámetros de filtración de un 95, de un 99, de un 99.97%. En las farmacias existen diferentes modelos y distintas capacidades para evitar el paso de las microgotas de saliva. Y eso lo evidenciamos en un experimento. Esta primera mascarilla es una mascarilla quirúrgica de 3 capas de material no tejido. Como ustedes acaban de observar, hay cierto pequeño porcentaje de filtración de las micropartículas del aerosol. Hay una de calidad intermedia en la que el fabricante dice que protege parcialmente contra virus y bacterias. Como ustedes ven, no tiene una capacidad aceptable o satisfactoria ante las partículas del aerosol, pero creo que por lo menos ofrece una capacidad de filtración mayor a las mascarillas caseras. La mascarilla N95, o sea, mascarilla que filtra hasta un 95% de partículas con un diámetro aproximado de 0.3 micras. Los precios de las mascarillas oscilan dependiendo de su capacidad. Un cubrebocas quirúrgico puede costarle entre 400 y 800 colones. Una mascarilla semirrígida no certificada entre 1.500 y 2.500 colones. La mascarilla N95 con válvula entre 3.000 y 3.500 y una careta protectora de plástico puede costarle entre 500 y 3.500 colones. Cuanto mejor sea el material, cuanto mayor es la capacidad de protección, pues el costo se va a incrementar. También hay otro fenómeno económico que es oferta y demanda. Los especialistas recomiendan no reutilizar las mascarillas. De ahí que a la hora de escoger la misma, debemos de tomar en cuenta el costo-beneficio de usar una de mayor calidad. Y hay un proyecto de ley que busca que los días feriados se pasen a los viernes. Esto va a incentivar y reactivar el turismo. Estas maravillas, paisajes de ensueño en nuestro país, usted los podría disfrutar con la calma de tener un fin de semana largo, cada vez que se presente un día feriado. Un proyecto de ley busca que los feriados, independientemente del día en que caigan, así sea fin de semana, se atrasen o se adelanten para el viernes. Desde el punto de vista de los trabajadores, me parece correcto porque ellos necesitan también recreación, descanso, porque el trabajo, aunque no lo crean, cansa.
Excelente para el turismo y para la gente que trabaja también de tiempo completo, creo que sería muy bueno. Estamos claros de que uno de los sectores más afectados por esta crisis es el sector turismo. Miles de personas que dependen del turismo se han visto afectadas, cientos de negocios, empresas pequeñas, medianas o grandes necesitan de nuestro apoyo. Y pensando que a un corto plazo podamos superar esta emergencia sanitaria, pensando en el proceso de reactivación, hemos planteado esta propuesta de ley para trasladar el disfrute de los días feriados del día que corresponde al viernes anterior o posterior. Estos serían los feriados del 2020 que se pasarían a celebrar en viernes. El 25 de julio, el día de la anexión del partido de Nicoya. El 2 de agosto, el día de Nuestra Señora de los Ángeles. El 15 de agosto, el día de la Madre. El 15 de septiembre, el día de la Independencia. El 12 de octubre, el día de las Culturas. Y el 25 de diciembre, que es Navidad. De aprobarse el proyecto, todas las fechas del 2021 también se correrían. El principal objetivo es la reactivación del turismo nacional. De manera que podamos generar fines de semana, aproximadamente 10 fines de semana durante los 2 años, para que las familias logren incrementar la visitación interna, apoyando al turismo local y que de esa manera podamos dar un primer paso en el proceso de reactivación. El proyecto está en revisión por parte de los diputados. Vean ustedes y para que queden todos invitados, en la tienda Shoppers, los jueves, los agricultores de diferentes lugares pueden llegar al parqueo y vender sus alimentos, sus productos totalmente gratuito. Es decir, pueden llegar, colocarse sin ningún problema. Y por eso queremos aprovechar para invitarlos a todos ustedes de que puedan ir a comprar sus verduras, sus frutas totalmente frescas los jueves allá en Zapote. Ellas son Minaí y Alejandra, un par de socias, productores nacionales de fresas, tomates y otros deliciosos productos. Ellas son parte del grupo de agricultores que se beneficiaron con una nueva iniciativa y es vender sus productos en el parqueo de la tienda Shoppers en Zapote, todos los jueves de cada semana. Bueno, es una gran oportunidad porque normalmente trabajamos en las ferias del agricultor en Plaza Víquez y Zapote, pero el target de personas y el nivel de personas que vienen acá es diferente, entonces estamos pudiendo ampliar la cantidad de personas a las que le llevamos el producto y que nos conozcan. Hemos tenido que cambiar nuestro ámbito de las ferias del agricultor a estar entregando pequeños pedidos porque no vamos a abasto, ¿verdad?, en cuanto a transporte, pero hemos tenido que cambiar esa temática para poder más o menos ayudarnos y ayudar a también entre todos, ayudarnos un poco. En estas épocas difíciles tenemos que salvarnos entre nosotros, entonces qué mejor manera de apoyar a nuestros agricultores que brindarles un espacio para que ellos puedan venir y directamente ofrecer sus productos a nuestros clientes. Tenemos productores de diferentes zonas del país que vienen a traer sus productos para buscar de colocar las producciones que tienen por ahí un poco rezagadas.
Bueno, y entre los estudios que se están haciendo se sospecha que el virus podría viajar por las cañerías y esto de alguna manera pues afecta la temática del manejo de aguas residuales y esto además podría complicar en un efecto de contagio con respecto, por ejemplo, en el AIA. Vamos a ver. No queremos escoger entre la vida y la economía, pero ¿cómo vamos a llevar este paso? Porque el gobierno tiene que darlo y justamente estas medidas las estamos esperando para la próxima semana, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Marín, que es experto en medicina pública y bioética y nos va a hablar al respecto. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Doctor, ya el gobierno anuncia para la próxima semana las medidas de reactivación económica paulatina de nuestro país, pero no se nos olvida que estamos saliendo a la calle donde hay un virus mortal, pero también necesitamos reactivarnos económicamente. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad, como población vulnerable incluso? Estamos en una encrucijada. Es un tema bastante difícil para todos nosotros, la sociedad civil y para las autoridades sanitarias, lograr un equilibrio entre las recomendaciones de salud pública y la reactivación económica, pero no quiere decir que estos dos temas no se puedan articular. Realmente esta pandemia del COVID-19 nos ha puesto en evidencia
que hoy más que nunca tenemos que regresar a lo que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres, esa educación en casa, esa higiene. Si vamos a regresar paulatinamente a la calle, por llamarlo de una manera, a los trabajos y demás, tenemos que extremar las medidas de higiene y hacerlo de manera escalonada. Doctor, entre la balanza, entre la comida o la vida, ¿las medidas que se toman implican grandes riesgos en ambos aspectos? No necesariamente, no tiene que haber antagonismo y como que una decisión va a llevar por consecuencia a que todos vayamos a morir en un estado catastrófico por la reactivación económica que todos los estados, obviamente, y todos los gobiernos y la sociedad requiere. Pero sin embargo, para mitigar, para disminuir la probabilidad de contagio, es que el regreso tiene que ser escalonado, muy bien planificado, y en esto hay que reconocer todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud, la Caja, el INS, todo el gobierno en su estructura, están tomando las mejores decisiones basados en un alto nivel de incertidumbre, porque ahorita desconocemos muchas cosas del virus. Entonces, si vamos a regresar, tiene que ser de manera paulatina, y nosotros como sociedad civil, nosotros tenemos la obligación de extremar las medidas de precaución y de cuidar a estas poblaciones que se ha visto hasta ahora tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Ahora, doctor Marín, cuando hablamos de transporte público, la gente tiene que trasladarse a su lugar de trabajo y estamos hablando de 2 millones de viajes o 2 millones de personas que viajan en bus diariamente. ¿Cómo hacemos para respetar ese distanciamiento social recomendado que se está hablando de 1,5 metros o 1,8 metros? ¿Cómo hacemos eso? Porque vemos incluso los buses como estas imágenes, ¿verdad? Que esta es bastante positiva, pero la anterior, aglomeraciones, y en época de invierno incluso, doctor. No, por supuesto. Todos tenemos que ir articulando acciones mediante las pautas que nos determinen las autoridades del Ministerio de Salud, observando escenarios y estrategias que han seguido en otros países. Por supuesto que habrá que respetar un asiento como mínimo en los autobuses, por supuesto que hay que garantizar la limpieza de ellos, por supuesto que hay que garantizar una adecuada ventilación en los autobuses, cuestión que es difícil, obviamente, entrado el periodo de lluvias. Tenemos que ir articulando las mejores estrategias que hayan hecho otros países y que recomienden los virólogos, los infectólogos, todos los profesionales en epidemiología y salud pública, para lograr. Por supuesto que esto va a incrementar los costos, porque los buses tendrán que ir con un porcentaje muy reducido de su capacidad. El tren irá muy reducido también en su capacidad, de hecho, y tendrá un costo mayor. Doctor, actualmente la medida es que no vayan personas de pie, pero ¿eso es suficiente? Es suficiente porque recordemos que si todos extremamos las medidas, y somos conscientes de que me protejo a mí mismo para protegerla a usted, y sobre esta premisa, si yo estornudo, si yo me toco la cara, si me sueno la nariz y toco, si le pido el bolígrafo y me lo llevo a la boca, si se me cae y me lo llevo a la boca, si todos no somos conscientes de esta realidad, de que por mucho tiempo no hemos seguido medidas de protección, por ejemplo, muy sencillo, la madre que tiene un niño enfermo con diarrea, por cualquier virus, rotavirus o cualquier otro, le cambia los pañales, lo limpia, no extrema las medidas de precaución, va y prepara los alimentos de su otro hijo, irremediablemente le va a transmitir la diarrea, la enfermedad de diarrea por un virus o una bacteria. Entonces, si el señor que prepara los alimentos en esa cocina, en esa soda, no es consciente de la responsabilidad que tiene, y el gobierno
permite una desescalada paulatina y algunas sodas abren, y esta persona no es consciente de la responsabilidad, estornuda, tose encima de los alimentos, pues obviamente yo voy a comer con alimentos contaminados. Entonces es fundamental ser responsable de mi actuar para cuidarme a mí y cuidar a los demás. Ahora, un sector como el turismo, que se ha visto tan afectado con esta situación, ¿cuál es el riesgo de mantener el país cerrado por un lado o abrir los aeropuertos y hacerlo sin hacerlo paulatinamente o con un paso a paso riguroso? ¿A qué nos podemos exponer con estas medidas? Sí, en China y en otras latitudes ya han tenido recontagios por las personas que están regresando. Entonces, sin caer en una cuestión de xenofobia, sin caer en una cuestión de discriminación, que es muy importante, aquí estamos todos en este barco y tenemos que llevarlo de la mejor manera posible. Ya han tenido focos de reinfección por personas que regresan, nacionales o extranjeros. Entonces, no se puede, y vea usted que el gobierno lo mantiene hasta el 15 de mayo, si no mal recuerdo, los aeropuertos cerrados. Tenemos que esperar que aquellos países de donde vienen los turistas ya no pudieron aplanar sus curvas. Estados Unidos tiene picos muy altos, otros países, Europa, ¿verdad? Entonces no podemos abrir nuestras fronteras todavía hasta que estos países también vayan entrando en fases posteriores de la pandemia. Entonces la responsabilidad de nuestro ministro, del ministerio, de todo su equipo es muy grande porque tienen que monitorear la situación en Costa Rica y la situación también en otras latitudes para evitar estos focos de reinfección, ¿verdad? Por extranjeros o por nacionales que regresan. Ahora, por ejemplo, una medida como instalación de cámaras que puedan determinar la temperatura de los empleados, a las personas que asistan al centro de trabajo, ¿sería valiosa para evitar contagios? Realmente en nuestro país este tipo de medidas de temperatura, etcétera, esto tenemos que entender de que si yo me tomo la temperatura en este momento, ahorita, eso lo que me está tomando es una fotografía en este momento. Y ahorita pues me están las luces que están aquí en el escenario, imagínense lo que es tomar la temperatura en Avangares, en Bagaces, antes de entrar al trabajo cuando venía en bicicleta. Entonces es realmente muy poca la efectividad de estas medidas, sobre todo porque muchos de los pacientes son asintomáticos y son transmisores. Entonces realmente lo importante es hacer un cuestionario, ver si hay nexos, si yo me expuse a focos de contagio y eventualmente si tengo síntomas respiratorios, entre ellos la temperatura y la disminución del olfato y tal. Entonces, como medida aislada realmente no nos va a garantizar, es decir, abramos aeropuertos y tomamos la temperatura, no es una medida efectiva. Ok. Ahora, por ejemplo, con la reactivación económica, para que ciertos locales puedan volver a su funcionamiento, ¿sería importante reducir la cantidad de personas que van a ingresar a este local? Por supuesto, ya en Alemania, específicamente en Berlín, han permitido la reapertura de algunos centros, de algunos establecimientos comerciales, manteniendo la distancia física entre personas y extremando las medidas de higiene que por supuesto tienen que ser el lavado de manos, el correcto estornudo y demás. Esto es fundamental. Esto se puede venir haciendo de manera paulatina conforme sea el escenario de casos y mientras mantengamos un número consecuente, ¿verdad? Y no muy elevado de casos. Se podría ir planteando estas medidas, como una posibilidad. Que no garantizan, pero nos pueden disminuir la probabilidad. Ahora, teníamos unas imágenes en pantalla de divisiones o mamparas plásticas. ¿Podrían ser igual una alternativa preventiva para este tema del contagio, doctor? Por supuesto, no es como estrategia aislada. Una mampara no me va a garantizar.
O sea, tenemos que ver esto de manera integral como un conjunto de medidas. El lavado de manos, el correcto estornudo y la tos, el distanciamiento. Ahora bien, todo aquello que sea una barrera física que evite que las partículas, las microgotas al estornudar, al hablar, lleguen a una persona, son efectivas. Entonces estas mamparas nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero tenemos que ver esto como una estrategia integral. De nada sirve una mampara si yo estornudo abiertamente, ¿verdad? Si yo la toco y viene otra persona y la toca. Entonces es la mampara más la limpieza, es la mampara más estornudar correctamente, es la mampara y lavarme las manos. Entonces es varias. Ahora, como hablábamos antes detrás de cámaras, en ciertos lugares, por sus cuestiones idiosincráticas, culturales, como España, mamparas, donde tapean y comparten la comida y demás, otros lugares asiáticos, bueno, yo digo, ¿qué mampara van a utilizar? Entonces, hay que ir cambiando ciertas maneras de hacer las cosas. Los argentinos con su mate, cómo van cubiertos por una mampara, pero compartiendo la bebida. Hay que hacer un cambio cultural drástico. Claro, entonces tenemos que ir repensando nuestras cosas, aunque seamos un poquito más egoístas. ¿Me prestas tu lapicero? No, o lo limpio, o te lo regalo mejor, pero limpiarlo antes de usarlo, por supuesto. Ahora, la medida de lavado de manos ha sido la primera línea de acción, ¿verdad? Lavatorios en lugares públicos, para que esto sea más fácil, sería una medida prácticamente obligatoria en este punto, doctor. Por supuesto, es fundamental que las personas se laven las manos antes de ingerir los alimentos. Desde la escuela aprendemos que después de ir al servicio sanitario hay que lavarse las manos. ¿Cuántos lo hacen? Menos del 50% de las personas después de defecar no se lavan las manos. Entonces van y saludan, eso está en las estadísticas. Entonces realmente hoy vivimos la consecuencia de no ser lo suficientemente higiénicos y precavidos. Y entonces son personas que después de ir al servicio sanitario a hacer sus necesidades, no se lavan las manos, ¿verdad?, de manera adecuada. Otros nada más abren el agua y hacen así o disimulan, ¿verdad?, y tocan la puerta, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de virus sincicial respiratorio, de rotavirus, del COVID, etcétera, etcétera. Bacterias, shigella, salmonela, etcétera. Entonces, hay que ser muy responsables. Las personas que preparan alimentos, las personas que se encargan de la limpieza, nosotros mismos tenemos que ser solidarios con nosotros mismos y con terceros. Ahora, el uso de alcohol en gel, doctor, que se disponga alcohol en gel a la entrada de establecimientos, de centros comerciales, de baños, que estén ahí disponibles. El alcohol nunca va a reemplazar el agua y jabón. Que se hagan burbujas, que se haga espuma, lavarse por debajo de las uñas, entre los dedos es fundamental. Ahora, si no disponemos de agua y jabón y un correcto lavado de manos, porque no se vale poquito de agüita y por aquí entró y por aquí salió. El alcohol es una muy buena medida. Ya se ha visto que el alcohol logra destruir la pared celular, la pared del virus y tal. Entonces es una buena medida. Si no hay agua y jabón, pues el alcohol será la segunda opción a elegir. Ahora, agua y jabón, y si no tenemos, usamos el alcohol. Tenemos un repunte en las intoxicaciones porque hay gente que está usando cloro y el cloro no se puede porque rápidamente se hace volátil y se están intoxicando niños y personas. Hay personas que están utilizando yodo, hay personas que están utilizando hasta desinfectante en sus manos y esto les puede producir problemas dermatológicos y de otra índole. Entonces tenemos que ser cautos, precavidos, pero sumamente razonables.
Las medidas que ya están establecidas. Las medidas No que el inventemos gobierno el agua tibia. y, como vuelvo a enseñar, las medidas que me enseñaron mis padres. Agua y jabón y un buen lavado de manos. Ahora, doctor Marín, en aquellas locales de grandes dimensiones, ¿sería adecuado disponer un espacio específico en esos locales que se permita por la cantidad de espacio que tienen para las personas o las poblaciones más vulnerables que estén ahí, ese espacio reservado con los cuidados correspondientes? Es preferible, hasta en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades, que las personas de riesgo, con factores de riesgo, se abstengan de salir. Yo sé que la salud emocional, que la salud mental se puede ver afectada por tanto tiempo de confinamiento, por supuesto, pero es preferible que las personas adultas mayores, personas con factores de riesgo, eviten ir a tiendas de compras, que esperen a comprar el vestido, la ropa, ir al supermercado, si tienen un familiar, un allegado que les puede hacer las compras. Y compramos la ropita y otros productos cuando ya sea más seguro. Entonces, disponer de espacios para adultos mayores es incitarlos a salir y aumentar las posibilidades de contagio. Entonces, adultos mayores y personas que se ha visto con la poca información que tenemos que tienen riesgo, mejor abstenerse de salir a la calle. Doctor, ¿una prueba masiva o pruebas masivas, incluso aleatorias, para ir a buscar el virus, sería una buena medida? El Ministerio de Salud, desde hace mucho tiempo, con muchas enfermedades, tiene centros centinela. Estos centros centinela podemos entenderlos como centros de monitoreo y sirven para detección de muchas enfermedades, por ejemplo las caries en los niños. Entonces, cuando empiezan a aumentar las caries, estoy citando un ejemplo, en estos centros centinela ya el Ministerio de Salud y las instituciones CAJ y demás lanzan campañas para la salud bucodental de los niños. Entonces, es un excelente sistema de monitoreo que Costa Rica implementa desde hace muchísimos años. Entonces, salir a hacer pruebas masivas no es recomendado en este momento. Aparte de eso, yo quisiera hacer un llamado de atención a que somos un país en vías de desarrollo. Tenemos que racionalizar y optimizar los recursos. Si fuéramos un país rico con alta disposición de pruebas, pues bueno, ¿qué más me da? Pero no es el caso. Ni siquiera los países que se suponía desarrollados han podido hacer frente a una pandemia de estas magnitudes. Entonces, el Ministerio ha hecho, desde mi perspectiva, lo adecuado en hacer las pruebas siguiendo un protocolo. Y teniendo monitorizados los centros centinelas que ya el país tenía establecidos desde hace muchos años. Y esto nos permite tener un mapeo. Entonces, en este momento no es adecuado porque la prueba me puede salir negativa. Entonces, estoy muy feliz, me voy, estoy en contacto con personas asintomáticas, me contagian y mañana o a los días, perdón, no mañana, a los días ya voy a desarrollar los síntomas eventualmente. Entonces, va otra prueba y otra. Entonces ya llevaron 3 pruebas en mí cuando la primera no era necesaria porque no clasificaba para hacérmela. Ahora, doctor, ya tenemos el ejemplo, por ejemplo, de China. Ellos abrieron 600 teatros y cines, pero tuvieron que volverlos a cerrar. ¿Cómo no llegar nosotros a pasar por esto? Sí, desgraciadamente puede suceder de que las medidas de reapertura y de distanciamiento social se anulen demasiado rápido. Y eso sería realmente una catástrofe, un escenario de tragedia que podría llevar al colapso de los sistemas sanitarios, que es lo que se ha evitado hasta este momento de manera muy acertada. Entonces, tomar decisiones muy apresuradas, que el gobierno se vea muy presionado por otros sectores y decir, bueno, abramos estadios, abramos conciertos, abramos los teatros y vamos a ir en desbandada a estos centros sin las medidas de precaución y de higiene, y aquí no ha pasado nada, esto fue una pequeña pesadilla, podría llevar a un repunte de los casos y a una segunda o tercera ola que colapsen los sistemas. Entonces, estas decisiones
que se toman son muy concienzudas, muy razonadas, muy justificadas, y aunque no son arbitrarias y sintamos que nos ahogamos un poquito en el confinamiento, es la única manera de poder ver la luz al final de este túnel. Ahora, doctor, después de este escenario que usted nos plantea, ¿cómo debería ser esa desescalada para volver de alguna manera paulatinamente a la normalidad? Esta desescalada tiene que ser respetando el distanciamiento. Entonces, aquellos centros que se vayan a abrir tienen que extremar los protocolos de higiene y el distanciamiento físico. No podemos abrir un cine, un teatro con su misma capacidad. Tampoco podríamos llegar, porque es antiético, y como lo dijo hasta la misma canciller alemana Merkel, decir, bueno, salgamos todos y dejemos a los adultos mayores en casa confinados. Eso es antiético, no lo podemos hacer. Tenemos que ir protegiendo a las poblaciones de más de riesgo. España, a partir de la próxima semana, va a permitir la salida regulada, 1 hora al día, acompañados por un adulto, a los niños. Entonces, nosotros podemos ir copiando estos escenarios y diciendo, bueno, en los parques comunitarios vamos a tener estas medidas de precaución y los niños pueden salir 1 vez al día a jugar, con la precaución que tienen y la vigilancia de los adultos, que no pueden estar cerca, porque si 2 padres de familia, 2 vecinos se sientan a conversar, pues obviamente sin respetar y sin higiene, pues vamos a tener problemas. Entonces, tenemos que pedirle criterio a los pediatras, que son los especialistas, a los infectólogos, para ver qué medidas y bajo qué recomendaciones podrían ir saliendo ciertos grupos poblacionales, ¿verdad? Para su salud mental, su esparcimiento de los niños, y viendo las capacidades instaladas de distintos centros comerciales y demás, y qué actividades esenciales y no esenciales se pueden ir abriendo de manera paulatina. Muy bien, doctor Marín, muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación. Vamos a volver a la normalidad, pero hay que hacerlo despacio y con buena letra. Muchas gracias, doctor. Ítalo. Vea qué delicia. ¿Usted se imagina que le llegue producto fresco desde Turrialba? Todo hecho por manos de los mejores. Don César Romero, aquí tenemos delicias y es un pueblo que se ha visto afectado en producción. De los mejores quesos son de Turrialba también. Así es, Ítalo. Muchísimas gracias. Primero, agradecer a Turrialba por la oportunidad para presentar mis productos. Quisiera así hacer mención de un detalle importante, que la gente sepa que yo como productor artesanal, al igual que muchos productores de queso de la zona de Turrialba, nos tenemos que regir por un lineamiento sanitario que nos exige SENASA, para que el producto pues sea de una buena calidad al llegar al consumidor final. Y la mejor calidad la tenemos aquí. Ve esta canastita. Aquí tenemos nada más y nada menos, mi señora, leche agria. Vea la delicia, la que nos daban los abuelos. Esa misma es. ¿Cómo se hace la leche agria, don César? Mira, principalmente para la leche agria así natural, pues la maneja uno con cambios de temperatura para que ella entre en un proceso de coagulación, de cortado. Y después ya mantenerla en refrigeración para evitarle bacterias que no sean agradables. Y si ya nos metemos en el mundo de las tortillas, vea la delicia lo que puede llegar a su casa. Tortillas recién palmeadas. Así es, correcto, Ítalo. Son tortillitas hechas por mi madre, manipuladas de una forma también muy higiénica y que conservan una frescura por bastantes días. Don César, hay gente que busca este queso porque mucha gente se ha ido a lo industrial y usted maneja la vieja receta. Es correcto, yo estoy trabajando aún con la receta de mi abuelo, con una receta artesanal. Don Nato. Don Nato, es correcto. Aquí tenemos a Don Nato, vea Jeffrey, aquí está Don Nato. El producto Don Nato, la marca Don Nato viene por el apodo de mi abuelo. ¿Hace cuántos años están haciendo queso? De ahí mi abuelo empezó como en la década de los 50 más o menos a trabajar ya en lo propio. Jesús bendito. Y yo tengo aproximadamente 35 años de estar produciendo queso artesanal. Don César, usted se ha tenido que reinventar. Esto le va a llegar hasta la puerta de su hogar y usted le va entregando puerta por puerta. ¿Cómo hace uno para pedir esta delicia de productos?
Pues sí, es parte de todo este cambio que estamos viviendo ahora, tanto a nivel nacional como mundial, pero nos enfocamos en lo nacional. Pues sí, es hacerle llegar a la gente a la puerta de su casa el producto lo más fresco posible, contactándome aquí a través del número telefónico que aparece. Dígalo, hombre, rajémonos de una vez. 8711-0530, con César Romero para servirles. 8711 0530. Ahora, vamos a ver, porque vea el montón de queso que me puede llegar, pero ¿cómo lo conservo? Por ejemplo, el palmito, ¿cómo lo guardo? El palmito, pues por lo general los productos lácteos, definitivamente, o sea, refrigerados, a un mínimo de 4 grados, eso es... Por lo menos. Sí, eso es básico, digamos, eso es básico. Entonces, en el caso del palmito, pues en un toppercito, tapado. Ahora, esto es importante porque a mí me dan la natilla y yo sé que la natilla no tengo por lo menos unos 3 días, a ver si acaso, porque eso hay que comérselo casi que de una vez. Pues sí, lo que pasa es que en el caso, amigo, la natilla que se maneja es una natilla bastante pura, bastante casera, que llama uno. Entonces, espesita, sí, da una duración más larga que las natillas que son procesadas, que son muy procesadas. ¿Los lácteos se pueden congelar, don César? No se pueden congelar. Son muy pocos los tipos de queso que se pueden congelar. Este tipo de lácteos no se debe congelar. Ahora, ¿qué tipo de quesos tenemos aquí? Que usted maneja varios también. Ok, yo te manejo aquí el Turrialba semiduro. Esa es una delicia. Que sirve para freír. Sí. El palmito, la natillita casera, el quesito rallado también. Esas son para las tortillas, ¿verdad? Sirve para las tortillas, para las pastas. Entonces tiene varios usos. Y la leche agria, prácticamente esos son por ahorita los productos que yo estoy entregando al mercado, porque como te decía, la idea es mantenerme con lo más artesanal. Estamos hablando de la natilla, ¿cómo hago para que no se me ponga mala o no se me pase, don César? Pues mira, recomendación primero sería como tratar de compremos lo que realmente necesitamos, no cantidades muy grandes, porque al final de cuentas ya son lácteos y tienen una límite de duración. Entonces la natillita pues es mejor de la bolsita a un envase de vidrio. Ahora, si usted también quiere delicias, pasemos a la otra mesa para que ustedes vean. Rosquillas, tamal asado. Esto es una delicia y esto viene de Turrialba. Es correcto también, esto es fabricado por mi madre allá en la finca. Tenemos aquí un pancito de Royal relleno de conserva de chiverre. Qué barbaridad, hombre. O sea, usted no parte aquí en el medio hasta que se explota ese chiverre. Es correcto. Ya. Bizcocho, tenemos tamal asado. ¿Cómo se hace el tamal asado? Usted ha visto a su mamita haciéndolo. Ese tiene su secretillo, ¿verdad? Pues sí, tiene su secretillo. Yo sinceramente, te soy sincero, te quedo mal. Como que no se mete mucho en ese tema, esa es su mamá. No, vieras que una de las formas más amables o más formales que he encontrado para ayudarle a mi madre es no estorbándole. Así es. Entonces me mantengo alejadito. Y esto es bueno porque si yo pido tal vez este montón de pan con chiverre, yo necesito conservar y que no se me ponga duro, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Es correcto. Pues en una bolsita cerrada, bien cerradita, hermética, se puede refrigerar también. Cualquiera de estos productos, como tienen productos lácteos, o sea, en muchos de estos productos se utiliza natilla, leche, entonces es mejor en refrigeración. Ahora, esto es importantísimo porque uno le hace el pedido y ¿cuándo le llega el producto, don César? Pues mira, yo estoy saliendo aquí a San José todos los jueves. Los jueves tengo ya una ruta establecida de varios lugares, como Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia, Santo Tomás, Tibás, Escazú, Ciudad Colón. Entonces sería cuestión de que me contacten y ver en qué lugar están ubicados y acomodar la ruta para poder llegar hasta la puerta de su casa con los productos. Un poquito con el queso, porque yo lo pido por kilo, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto le puedo pedir? Lo máximo y lo mínimo para que valga el flete que uno llama. Lo mínimo, medio kilo. Lo máximo, perdón, se me olvidó colocar uno de medio kilo aquí. Lo máximo, pues ya lo que necesiten. Lo que necesiten. Yo he acostumbrado a la gente, me he acostumbrado con la gente a tratar por quincena. Eso es importante. Entonces yo paso esta semana y vuelvo a pasar donde ellos hasta dentro de 15 días. Entonces ya la gente se va acostumbrando y me compran pues lo que necesitan. Desde medio kilo hasta 3 kilos.
y usted puede comprar también quequito, puede comprar natilla, todo lo que usted quiera y esto va a llegar fresquito. Es correcto, es correcto. Entonces yo sí manejo, para que la gente lo tenga en cuenta, sí traigo el queso ya quiliado o en medios kilos. Excelente. No lo manipulo en la calle ni en el carro, sino que yo saco un día en la finca, lo quileo, lo empaco en hieleras con hielo. Como debe ser. Y ya lo traigo nada más de así, como de cogerlo. 1 kilo, sí, claro, con mucho gusto. Tome. Muchísimas gracias, don César. No, gracias a usted, Dios me lo Ítalo. bendiga y bendiga esa tierra hermosa de Turrialba. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Patricia. Buen día. Bueno, para que te quedes en casa. Y así despedimos esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos lunes, 8 en punto. Los queremos mucho.